Estás a punto de escuchar una historia impresionante. Una historia que combinan actos de valentía, voluntad humana y tenacidad impresionantes. Acciones que hicieron que el protagonista de esta historia se ganara un lugar en los salones del Valhalla para estar sentado entre los más rudos de la historia. Sáltale el intro. Y como siempre, saludo a mi amigo y compañero Roberto Aguirre. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Gracias de nuevo por invitarme a tu programa. Feel like otro rollo, qué chido, güey. ¿Ok? Como otro rollo, güey. Obviamente, güey, es mi referencia de... Pinches chavorrucos ya la chingada, güey. De hecho, bueno, ya el chavorruco se está volviendo cada vez más tenue, güey. Sí, estamos yendo más en lo ruco que en lo chavo. Ya estamos más en lo ruco que en lo chavo, pero pues ni pedo. Pues, no, güey. Dijera el señor, es. De parto no me voy a morir. De parto no me voy a morir. Esa va a ser la nueva, güey. No sí, mames. Gracias, señor don patrón. Usted muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la historia del día de hoy. Y pues bueno, la batalla de Stalingrado es una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. En el transcurso de 6 meses de combate ininterrumpido, como si hubiera sido escrita y dirigida por Quentin Tarantino, esta fiesta de sangre insondablemente violenta acabó con la vida de 2 millones de personas y casi sin ayuda de nadie borró a toda una generación de hombres rusos y alemanes y redujo una ciudad industrial moderna y en expansión a escombros llenos de agujeros de metralla, güey. Para poner la escala de esta carnicería en perspectiva, es como tomar cada artículo de la Wikipedia, convertirlo en una persona y luego dispararle en la cabeza, güey. Oh shit, güey. Podría hacer eso con algunos artículos, de hecho. Sí, de hecho sí. Es un número que es más grande que las poblaciones combinadas de Mónaco, Bermudas, Estonia, Islanda, Liechtenstein, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y los Estados Federados de Micronesia, güey. Puros lugares que no conozco, la neta, güey. No, y que suena como que nomás tienen 2 canchas de fútbol, pero la neta, sí, no, el conteo de raza que se murió ahí fue absurdo. A lo mejor los ejemplos que encontraste están muy... No mames, güey, tenemos que primero encontrar los países, luego sacar las cuentas, güey. Sí. Pero sí fue mucha raza la que falleció allí, güey. Estuvo hardcore, güey, pero dale, güey. Sin embargo, a pesar de toda esta devastación y tragedia, en medio de este páramo sangriento de miserable horror y agonía, un hombre demostró ser un rudo entre los rudos en la batalla que se libraba a su alrededor. Un humilde sargento de algún pueblo desconocido en Rusia, que casi sin ayuda inclinó la balanza en la batalla que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial en Europa, güey. Jacob Pavlov, güey, del 42º Regimiento, 13ª Guardia de la División, había sido un poco más que un orgulloso, aunque insignificante campesino al comienzo de la guerra, güey. Ya ves que pues ya esos entonces reclutaban raza de donde fuera, sacaban raza de donde pudieran, güey. Sí, de hecho, el Ejército Rojo se volvió una idea más que una corporación en ese tiempo. O sea, obviamente había regimientos bien establecidos y todo, pero cuando empiezan a llegar los alemanes, que se tomaron su tiempo, la verdad, y de todo me hicieron desmadre, literalmente agarraban a todos. Había niños en el Ejército Rojo, había mujeres en el Ejército Rojo, había pollos en el Ejército Rojo, había todo en el Ejército Rojo. O sea, exagerado, güey. Entonces, sí, el reclutamiento era muy flexible. Es hasta hecho normal, güey, que fuera un granjero. Al menos los granjeros estaban, pues, físicamente aptos para andar ahí en la guerra. Si lo comparas con cualquier cantidad de gente que era dentista y de pronto, pues órale, güey, rifle, tírale para allá. Porque para atrás no se puede, güey. Entonces, dele para allá, güey. Pues sí, pues así fue como este sujeto llegó al frente. Pero pues bueno, en Stalingrado, su férrea habilidad para patear los traseros de los nazis o los douchebags, como los vamos a llamar, güey. Está en verga ese chiste, güey. Güey, ¿sabes qué, güey? Me acaba de llegar esa idea. ¿Sabes qué me deprimió mucho, güey, esta semana, güey? La semana pasada, güey. ¿Qué, güey? Que en uno de los videos, güey, precisamente donde hablamos de Stalingrado en Partiso, güey, quise poner, güey, el himno comunista, güey. Dije, es imposible, güey, porque no es el himno comunista, es nuestro himno, ¿no? Es así, nuestro himno, sí, nuestro himno es el himno de todos, güey. Y lo subo y yo me dice, huevos para ti, güey. Y yo, ¿por qué, güey? Porque es propiedad, güey, de Universal Music, güey. Y yo, el himno comunista es propiedad de Universal Music. Oh, huevo, güey. Si hubiera sido de Stolichnaya Music, güey. Está bien, güey. De Smirnoff Music. Ok, güey, I can allow that. Pero no mames, güey. De Universal, güey. O sea,
No, güey, perdí mucha fe en la humanidad. Ese día fue muy, muy triste, güey. F por el comunismo, güey. Qué irónico, güey. Sí, Está no. ese pedo así, güey, Es como pues las playeras güey. del Che Guevara, güey. Oh, sí, no, el capitalismo malo, güey, $10. Pues sí, ni pedo, güey. Pues bueno, como les decía, güey, les decían douchebags en aquella época, güey, aún sin confirmar, güey. Y pues bueno, este sujeto alteró el curso de la batalla y con ella el curso de la Segunda Guerra Mundial misma, güey. Era la tarde del 28 de septiembre de 1942 y el sargento Pavlov corría agachado por un campo cubierto de nieve y manchado por el humo hacia un edificio de apartamentos de 4 pisos de aspecto ordinario en el borde de la calle Soleshnaya, parte de lo que solía ser el centro de Stalingrado antes de que fuera convertido en un montón de escombros y nazis. Y frente a los despojos quemados de lo que una vez fue la plaza del pueblo, este robusto edificio había resistido de alguna manera la horrible plaga de bombas que había arrasado casi todo el resto de la ciudad. Pero aparte de eso, este edificio era relativamente, pues, normal, no era así como que algo fuera de lo común, güey. No tuvo suerte, güey, posiblemente, Sí, como un tuvo edificio. esquivando las pinches bombas. Sí, güey, ¡Oh! iba a ser una broma muy mala, pero bueno, dale. Sí, ya sé cuál broma vas a hacer. Ok. Las balas de 7.92 milímetros pasaron por su casco mientras Pavlov cargaba a través del campo sin cobertura con su subfusil PPSH, güey, mejor conocido como Papasha, güey. ¡La papaya! Simón. Mientras que uno por uno los equipos de ametralladoras alemanas eliminaban metódicamente a su escuadrón mientras corrían por el campo abierto como si fueran los pinches patos de Doc Hunt, güey. Güey, eso es increíble, güey. Se supone que los rusos tenían muchísima mayor noción de las calles de Stalingrado, tenían muchísima mayor noción de las posiciones defendibles y no defendibles. Pero en la desesperación del Ejército Rojo, particularmente en la mitad de 1942, se pone tan loco el asunto, güey, que literal, güey, o sea, vayan contra esa MG-42, güey. No, güey. ¿Por qué, güey? La MG-42, hay que decirlo, la MG-42 fue de las armas más exitosas de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque con equipos de fuego más pequeños, por ejemplo, los de los americanos eran de entre 16 y 12 y los de los alemanes eran de entre 8 y 5. ¿Por qué? Porque tenías con MG-42. Si tenías 2, no manches, ya, güey, overwhelming, güey. Ya te madreabas a todos, güey, de manera impresionante, güey. Pero no sé por qué razón, güey. Los rusos de pronto tenían estas cargas, güey. De todos contra la metralleta. Luego, o sea, sí, güey, pero hay más Rusia atrás de la metralleta, güey. No tienes que ir derecho, o sea, sí. Sí. Y no es nomás en películas, pero en las películas dices, ok, pues es que tenemos que verlo. Si te pones a leer algunos libros, por ejemplo, la versión de Los Caídos que habla más de los alemanes, te explica mucho de eso, güey, de que vienen los rusos hacia ti y te asustas, porque yo tengo una metralleta, güey. Y ya maté como, no sé, 100 güeyes, pero siguen habiendo más. ¿Por qué? O sea, no tiene sentido. Y siempre me sacó mucho de onda cómo es que los rusos de pronto se ponían tan suicidas, güey. O sea, ¿cuál era el objetivo? Aparte de la MG-42 y la capturaban, les servía, güey. O sea, no sé, nunca he entendido esa estrategia. Sí, por más que se estudia, güey. No sé, güey. A lo mejor pues al ser pinches granjeros, güey. Su mentalidad siempre fue, pues si ahí está la pinche vaca, pues corre tras de ella, ¿no? No sé, güey. No puedo discutir con tu lógica. Literal, no estuve ahí, no puedo hacer eso. Okay, sí llego. O sea... Sí. Pelada llego, güey. Sí, total. Sí, como el yoga, güey. Mala opción, güey. Pues bueno, para cuando Pavlov se acercó lo suficiente a la casa, todo lo que quedaba de su pelotón de 30 eran... Lemmings, güey. Sí, de hecho eran pinches lemmings. Ay, Dios, qué feo. Y pues bueno, esto no pareció molestar al robusto guerrero campesino. Y no era el tipo de loco que le parecía una buena idea cruzar un campo esquivando balas solo para rendirse ante el enemigo como un idiota, güey. Además, no es como que también podría haber esperado misericordia a los alemanes y le iban a chingar si lo llegaban a agarrar, güey. No tenían por qué, güey. No, y fíjate que ya había pasado que cuando recién llegan a las partes más lejanas, sobre todo cuando llegaron por el lado de Crimea y todas estas ciudades que son antes estados que están antes propiamente del territorio ruso,
que los alemanes hacían sus campañas, ¿no? Con sus megáfonos de soldados del ejército ruso, si se rinden, estamos chidos, güey, les vamos a dar un trato justo, güey, según según la concepción de Alemania, güey. Ajá, obviamente que no, güey, porque siempre los alemanes trataron a los rusos de que eran subhumanos, güey, de que eran, pues acá, gacho, o sea, de que no merecían la mínima empatía porque no eran humanos per se. Entonces, sí pasaba que, ok, nos rendimos y, pues, obviamente, muerte in situ, güey. Entonces, ya, digamos que los rusos dijeron, no te la compro, sí. X para dudar, güey, o sea, no. Pues sí, pues bueno, luego de un par de ráfagas de fuego su metralleta, por fin logró poner su espalda contra el exterior de la pared de la casa y lanzó un par de granadas colocadas con precisión magistralmente a través de las ventanas, dejándolas caer convenientemente sobre los emplazamientos de armas enemigas, güey. Así, es como el pinche Kobe, güey, pero de las granadas, el güey. 3-point basket. Boom, chacalaca. Ok. A huevo, güey. Y luego, bueno, los alemanes que no fueron convertidos en carne molida dejaron caer sus rifles y corrieron por sus vidas, güey. Sí, pues sí. Y Pavlov, en virtud del hecho de que era el único suboficial que no estaba muerto ni gritando por un médico, pues era ahora el miembro de mayor rango de su unidad, güey. Así. Así de fácil se convirtió como que en el jefe, güey, en esa situación. Por indulto del público. Así, ¿quién queda? Pues yo. ¿Cuántas estrellas tienes tú? Ni una. ¿Cuántas tienes tú? Tengo un piquito de estrella. Vas, güey. Tú eres un Avenger, güey. Ya. Listo. Terminó su entrenamiento, joven. Bueno, pues él ordenó a sus 2 hombres supervivientes que barrieran el edificio mientras él comenzaba a administrar primeros auxilios a los prisioneros de guerra rusos heridos y a los civiles que encontró adentro, porque aparte había civiles. Y en cuestión de minutos, el sargento de mente rápida había organizado una posición defensiva, había puesto a sus hombres en guardia para los contraataques y estaba firmemente en control de un pequeño edificio de apartamentos en ruinas a 200 metros en el lado alemán del río Volga, güey. Sus órdenes eran simples: no permitas que los alemanes tomen esta estructura y no dejes que lleguen al río. Aguanta hasta la muerte y sigue disparando después de muertos si es posible, güey. Ajá, mucho. Y puede sonar a burla, güey, puede sonar a broma, pero no, las órdenes casi siempre se iban un poco así. Tírele para allá hasta las últimas consecuencias y luego cuando se muera le sigue, güey. Porque si no lo matamos, güey. Así como que... Sí. Entonces sí era muy complicado. Era una posición... Todas las posiciones ya eran bien difíciles de defender en esos años. Particularmente en esa parte de la guerra ya estaba bien complicado todo. Stalingrado ya estaba bien demacrada. ¿Por qué? Porque recordemos que Hitler tenía como un particular... Así como tenía un particular amor por París, que quería que Berlín se viera como París eventualmente, tenía un particular odio por Stalingrado, porque es como que la ciudad de Stalin, así se llama, ¿no? Sí, viene en el nombre esa madre. Sí, el cantón de Stalin. Entonces tenía como principal eje moral darle la madre a Stalingrado, porque es darle la madre a Stalin. Entonces se desquitó de una manera terrible. Yo creo que no se bombardeó otra ciudad más que como se bombardeó Stalingrado. Estuvo bien del nabo toda esa parte y era muy difícil cualquier posición que quieras defender. Por eso mucho de la resistencia más bien ya estaba como que en los drenajes y las cosas así. Sí, pues básicamente fue entonces, así. La tarea del Pablo pues sí estaba bien cabroncísima. Sí, estaba bastante hardcore. Pues bueno, después de una noche súper divertida luchando contra repetidos contraataques, el pelotón de Pavlov fue reforzado a 25 hombres a la mañana siguiente. Made something. Sí, pues... Sí, te llegaron los refuerzos, 25 de 30 que tenías, pues no está así como que mal, ¿no? No, la neta está chance y chido, güey. Sí, de hecho sí. También había casi una docena de mujeres atrapadas en el búnker militar que en algún momento había fungido como sus hogares. O sea, lo transformaron en un pinche búnker, pero pues, era un edificio de apartamentos, básicamente, güey. Pues sí, pues seguía de pie, güey. De momento era su mejor feature, güey. ¿Sí? Y ese edificio, ¿por qué? Porque es el edificio. Porque no se ha caído esa madre, por eso estamos aquí. Ha de aguantar, güey. Pues sí. Y pues bueno, Pavlov sabiamente hizo que todos, soldados y civiles, se partieran el culo para convertir este edificio de apartamentos ordinario en una fortaleza impenetrable, güey. O sea, si estabas ahí, chambeabas, güey. No tenías de otra, cabrón. No. Pero yo creo que lo hacías con ganas, güey, porque no tenías de otra, güey. Sí, o sea, sí, o te hacías el pertrecho más chingón del mundo mundial, güey, o te iban a caer en la siguiente oleada otros 200 alemanes, güey. Sí. Y ya sabías con qué iban a llegar, güey. Y creo que vas a llegar a la parte espeluznante eventualmente. Eso, dale, sí, güey. En unas pocas horas, todos los accesos al edificio se limpiaron de escombros, se cubrieron con minas terrestres y se redecoraron con miles de metros de alambres de púas.
Cada ventana de la estructura estaba llena de sacos de arena y equipada con suficientes armas y municiones para destrozar a cualquier incauto que siquiera volteara a ver feo a la casa, güey. Entonces estos güeyes pues blindaron esta casita, este cantón, güey. Y pues esperaban lo pinches peor, ¿verdad? Porque o sea, pidieron refuerzos, llegaron 25 güeyes, güey. Dijeron, no, pues no mames, ya. ¿A quién chingas más vamos a esperar, güey? Pues bueno. No, y dense de santos, porque hubo cualquier cantidad de defensivas y contraataques que jamás recibieron refuerzos. Así de, ¿cuántos somos? 5. Arre, machos, y ya no había más. Ya, ni pedo, güey. No, pues bueno, son un chingo ya. Ya, son 5 contra aquellos güeyes, güey. Va, X, güey. Pues sí. Pues bueno, los hombres de Pavlov hicieron agujeros en la pared lo suficientemente grandes como para pasar el cañón de una ametralladora y arrancaron el centro del interior del edificio para que en el calor de la batalla pudieran arrojarse ametralladoras, municiones y granadas entre ellos, incluso si estuvieran en pisos diferentes, güey. Eso tiene un chingo de sentido, güey. Sí, de hecho sí, pues así como que la pinche cadena de suministros de la muerte, güey, Güey, sí. pero fíjate lo agudizado, güey, que tuvieron que haber estado los reflejos en ese momento, güey. Donde, imagínate cualquier día, güey. Un lunes cualquiera, güey. Antes de que lleguen los nazis, güey. Y estás jugando rayuela, güey. Ay, soy un pendejo, güey. No le llego a la pared, güey. Y en ese ratito, güey, eres una pistola, güey, para todo, güey. Eres Valenzuela de para arriba, güey, para abajo, lo cacho para allá, güey. Harlem Globetrotter para el otro lado, güey. Pues sí. ¿Tenías qué, güey? Sí, porque imagínate qué pendejo te hubieras visto así. Ahí te voy una granada, ahí te voy Neta, güey, no mames. Neta, güey. Perdón. Ve por las pinches granadas, güey. O sea, sí, se hubieran visto muy mal, güey. Sí, pues sí. Y el pelotón también cavó una trinchera de comunicaciones de 10 pies de profundidad de camino al Volga, lo que les permitió colar una pieza de artillería antitanque con ruedas ridículamente enormes en el sótano del edificio, güey. Eso estuvo bien cabrón, eso está bien mamón, güey. No, se la sacaron, güey. O sea, mientras güeyes están disparando, güey, otros cabrones, yo creo, pinches cavando, güey, para meter una pinche chingada antitanque, güey. Güey, qué pedo, güey. O sea, está bien cabrón, güey, porque nada antitanque era pequeño. Vamos a hacerlo más positivos, güey. Que hubieran traído un Panzerschreck, güey. Un Panzerschreck, de todos modos, es de 1.5 metros, güey. Tiene su puertita esa gacha, güey. O sea, de todos modos es una pela pasarla, güey. Y no ha de haber sido un Panzerschreck, güey. Sí, no, güey. Entonces, quién sabe cómo le hicieron mis compas para tener la cabeza fría, güey. Los buenos tiradores, yo creo, lo bien que hicieron su jale los de la defensa, güey, para darle chance a estos güeyes para que hicieran un agujero y luego sacar tierra y luego traigo la madre, la acomodo. No mames, güey, no. Estuvo bien hardcore. Y bueno, esto también les permitió transportar alimentos, municiones y suministros médicos de un lado a otro de las líneas rusas. Y pues la fortaleza de Pavlov, o sea, hicieron su pinche narcotúnel para pasar chingaderas, güey. Sí, literal, güey. Y cuando terminaron, pues este era el tipo de lugar que habría resistido pues hasta un apocalipsis zombie, güey. Estaban atrincherados así, súper cabrón, güey. Ah, this is sad. Y, por supuesto, la principal diferencia entre la batalla de Stalingrado y el apocalipsis zombie es que los sujetos que cargaban contra la casa del sargento Pavlov pues eran muy inteligentes, güey. Estaban bien coordinados y eran altamente capacitados en el uso de granadas de mano y armas automáticas, güey, o sea... Pero se morían, güey. Sí, se morían igual, güey. Sí, o sea, los zombies no, güey. O sea, bueno, sí. Sí. O sea, una por la otra. Pero bueno, luego... Bueno, esto complicó un poco las cosas y tener regimientos completos de infantería alemanas cargando contra el apartamento día y noche desde todos los ángulos posibles, gritándote y disparándote fue tan divertido como contratar a Pyramid Head para amenizar la fiesta de cumpleaños número 5 de tu hijo, güey. Qué chido, güey. Una vez en Teletransformer un vato se disfrazó así, güey. La neta fue la onda, güey. Qué pinche miedo, güey. Pues bueno, a pesar del implacable ataque, el sargento Pavlov animaba incansablemente a sus hombres a patear traseros y nunca dejar de patear traseros hasta que no quedaran más traseros que patear, güey. O sea, simplemente estos güeyes sabían que si caía esa posición, ahí iba a valer madre todo, güey. Ahí sí era bailamos hasta que nos morimos, güey. Y estaba bien complicado porque... Pues sí, los alemanes tenían más refuerzos. Hay que de todos modos decir que las fuerzas alemanas para entonces tampoco estaban ya en su prime. Ya estaban más o menos catidonas. Estaban muy hartas, güey. Estaban muy desesperadas del día godín del soldado alemán. Así como para la gente se vuelve trivial ir a trabajar de lunes a viernes todos los días haciendo lo mismo, para los alemanes era bien castroso anímicamente que cada vez que matabas a un ruso te salían 500 rusos más, güey. O sea, era súper frustrante, o sea, y aunque sí, hasta el grado sufrió muchísimo, te digo, la diezmaron de manera impresionante, güey. Cada 2 metros era luchar cada palmo de tierra, güey. Entonces los alemanes ya estaban también hasta la remadre, güey. O sea, de que
Se supone que esto iba a ser fácil, güey. Sí, no, me dijeron que iba a ser un pinche paseo a la playa, güey. Y no fue así, güey. Pues bueno, las reparaciones a la estructura se hacían a la luz del día y por la noche el fuego trazador vertido por los 25 hombres en la fortaleza fue tan intenso que su zona de muerte era visible en todo el frente de batalla, güey. ¿Por qué no, güey? Sí, de hecho, o sea, imagínate a los pinches alemanes, güey, así, tirándolo. Ah, no mames, allá está el cantón ese que ilumina chingón. Para allá no le des, güey. O sea, para allá no le des porque se nos acaba la luz, güey. Pues sí. Ándale, pues. Y destacando de alguna manera como un faro de heroísmo que resistía la amenaza nazi, güey. De hecho, sí lo veían como un faro, güey. Un detalle que le valió a Pavlov el nombre en clave de faro, güey. O sea, realmente así se comunicaban con él, güey. Teichhausen, sí, qué chido, güey. Los alemanes le aventaron con todo lo que pudieron, pero por alguna razón no pudieron acabar con este bastión del proletariado ruso, güey. Y luego suena himno de la URSS, güey. Básicamente. Bueno, no, porque Universal, güey. Oh, qué culerote, güey. No, güey, no, vale madre la vida, güey. Y pues bueno, a pesar de que los cuerpos se estaban amontonando y todavía no podían tomar el edificio, los alemanes tampoco podían simplemente relajarse e ignorar al tipo, güey. No, pues no, es a lo que fuiste, güey. O sea, sí, literalmente de hecho, vas a tirar eso, güey. Necesitaban cruzar este río para controlar, para tener más control, güey, de la pinche zona, güey. Y Pavlov controlaba el camino principal hacia el Volga, güey. Y los alemanes no podían ganar la batalla a menos de que pudieran cruzar ese río, güey. Así que, pues, siguieron arrojándole cabrones y Pavlov siguió matándolos a todos, güey. Básicamente, güey. Cuando los alemanes no estaban atrapando sus balas con la parte blandita de sus abdómenes, güey. Pavlov estaba personalmente en el techo del edificio con un par de binoculares enviando coordenadas a los cañones de artillería soviéticos que luego a su vez hacían llover muerte sobre las posiciones nazis, güey. O sea, este güey también aprendió a... No, ese vato era súper autodidacta, güey. En chinga lo sacó la bronca, güey. Y hay que reconocerle también que uno de los grandes méritos en defensivas como la de Pavlov, güey, es que dieron mucha chanza, güey. O sea, duró mucho tiempo, así que cosas que no se pensaban, como vamos a tratar de durar lo suficiente para que lleguen tanques, para que lleguen baterías, güey, para que lleguen morteros, güey. Él sí dio chanza, dio una vía de escape, no se fue volviendo a lo que decíamos, no se fue a la Lemming, güey, a tratar de matar. Como él tenía un esfuerzo más estructurado, dio chanza para que dijeran, bueno, pues ya más que defensiva, güey, podemos empezar a pensar en una contraofensiva, güey, que fue precisamente cuando ya tienen artillerías, que tampoco, o sea, eran super artillerías, super chingonas, güey, pero afortunadamente los alemanes en ese punto nada más tienen artillería submecanizada, entonces no está tan loco todavía, güey. Pues sí. Pues bueno, en un momento los alemanes se cansaron tanto de este idiota que llamaron a una división Panzer completa, güey. And there we go, sí. No, pero espérate, güey. Llevaron sus tanques tan cerca de la casa que básicamente metieron los cañones a través de las ventanas y dispararon a quemarropas en la sala, güey. Así como cuando se metieron en el cantón del Choco, así, güey, pero con tanques, güey. Pues que se le duerme, güey. No se fijaron en el Choco. Pues que si metes el cañón aquí, pues sale por la ventana, güey. Sí. Esa fue la bilis del Choco, güey. Pero bueno, incluso esto falló miserablemente, güey. Pavlov los vio venir, güey, porque obviamente está en el pinche techo, güey. Ay, no mames, ahí vienen esos güeyes, güey. Y son como 20 tanques, güey, o sea... Y ya había limpiado los pisos principales y movido su armamento antitanque al sótano, donde los artilleros dispararon directamente a través de la armadura del piso de los tanques y le sacaron la chucha a todos los que estaban adentro, güey. Hijo de su pinche. O sea, este vato tuvo la pinche, o sea, la ocurrencia de decir, estos güeyes van a venir, güey. Yo tengo el pinche antitanque, güey, aquí abajo, güey. Entonces cuando vengan, así como las tortugas, me lo va a chingar. ¡Puf! Sí, y luego te raso todo, güey. Raso, porque todos los tigers están flojitos debajo, güey, a la carnita, güey, a huevo. Los Panzers de reserva fueron destrozados cuando los tiradores en el techo, armados con rifles antitanque, los PTRS, dispararon unas pocas docenas de municiones perforantes de alto explosivo del tamaño de un puño de un bebé a través de la delgada armadura en la parte superior de sus torretas. ¿Sabes qué es lo más triste, güey? Los PTRS no atravesaban tanques, güey. Ni uno, güey. Jamás. Lo que pasa es que le dispararon directo a no, sí es. Tenían las metrallas, güey. Sí, aquí va lo heroico, güey. Obviamente estamos oyendo la versión del corrido, güey. Sí, güey. Pero por default, güey, por eso nunca existió como tal un rifle, pues, antitanque que jalara, güey, en ningún lado, güey. Tenías que hacer una pistola, güey, impresionante, güey. Tenías que hacer Vasily Zaitsev, güey, para pinche pararte, güey. Luego, ¡pa! ¡Pum! Y darle así, me voy a asomar a ver si... Te tronarte al alemán, güey. Darle en el glory hole de los pinches tanques. Hardcore, güey, hardcore. Y cosas así bien CSI de...
oye, güey, dale la pinche bisagra, güey. En la izquierda, la otra se ve muy maciza. Y ahora sí, granada, güey. O sea, ahí es donde está el heroísmo de los rusos, güey. Que en el momento donde tenían que ponerse más fríos, güey, sí sacaron la chamba. Te hicieron unos trabajos de una precisión quirúrgica de pronto. La neta, güey. sí, güey. Pues a lo mejor, bueno, puede ser también que hayan tirado un chingo para que el de perdido una le diera, güey. Ah, bueno, o sea, obvio sí. Sí. Ponle que tuvieran. Porque también esas otras sí eran titán, que imagínate la patada impresionante. Bueno, no, hasta eso no. Tenían unos. Bueno, es una cosa rara que tenían unos resortotes así ridículos. Recordemos que los rusos tenían muchas. Vaya, sus armas eran muy económicas, güey. A madre. Entonces ellos, en vez de hacerte cosas muy complejas, güey, ¿qué hacemos para que no pegue? Pues métele un resorte, güey. Y ya. Cuando te vaya para allá, pues queda para adelante. Novio, güey. Sentido, güey. Sí, y pues ya, güey. Entonces, fíjate que sí, ahí es factible que con un tirador muy, muy, muy bueno, o con un set de tiradores muy, muy, muy buenos, pudieran haberse echado, claro, pero te digo, las partes más, como el Legolas, ¿no? ¿Te acuerdas de dónde les doy? Aquí, güey, tienen un cachito así, los Uruk-hai, güey, entre el cuello y el hombro, güey, donde ahí los matan. Ahí, sí. Y todos los elfos, obvio. Ah, ok. O sea... Uy, empezaron a chingar, güey. Así, güey. Y ya eso es lo que hicieron los rusos. Niños rusos élficos, güey. ¿Qué pedo, güey? Básicamente porque, pues, empezaron a disparar a través de la delgada armadura en la parte superior de sus torretas, a través de los comandantes de tanque nazis, e impactando directamente al casco, donde la bala encendió los depósitos de municiones e hizo volar al tanque como si fuera un experimento fallido de Willy Coyote, güey. Ah, qué chido, güey. Pobre Coyote, güey. También, esto suena también a un chingo, así como que el corrido de pinche Pablo, ¿verdad? O sea, le dispararon y hicieron prender las pinches municiones y nomás todo salió volando bien chingón. Sí, y cuando la neta, no, güey, o sea, había un orden, güey. O sea, los alemanes eran cualquier cosa, pero no eran idiotas, güey. Sí había, en la parte de atrás, había unos como que rielitos pinches, güey, que ponían atrás, que se parecen mucho a los que traía el Abrams nuevo, güey. O sea, unos como que unas redilas chiquitas, güey, donde de pronto traían a lo mejor, pues sí, un poquito de gasolina, güey, un poquito de aceite, sobre todo para controlar las presiones del aceite, que era lo que más rifaba en esos tanques en esos tiempos, güey. Pero de pronto que hayas traído toda la dulcería, güey, con todos los pinches cohetes, güey, ilegales, güey, ahí, güey. Se me hace muy complejo, güey, o sea... Sí, está... A alguien se le pudo haber cajeteado, puede ser, güey, pero no mames, güey. Te digo, como te la pinta la historia, es como que... Beirut, güey, así, no fue tan así. No fue tan así. No creo que fuera tan así. No, güey. Pero bueno, para cuando los Panzers descubrieron qué demonios les estaba soplando, güey, ya estaba demasiado cerca de la estructura y no podían levantar las torretas lo suficiente como para disparar, güey. Eso fue otra, güey. Que estos güeyes estaban muy arriba, güey. Y para levantar las pinches torretas, güey, pues tardaron lo suficiente como para que estos güeyes los chingaran, güey. Exactamente, güey. Qué chido, güey. El solo hecho de mantener esta rutina diaria de ataques y contraataques durante un par de días es impresionante, güey. Pero durante 2 meses completos, güey, los hombres del 42º Regimiento 13ª División de Fusileros de la Guardia se mantuvieron firmes, güey. O sea, 2 pinches meses a duro y dale, güey, de todos los días, güey, estar soportando las pinches cargas de los pinches alemanes, güey. Y así, y ya también, güey, que te pinches mandaran tanques, que te mandaran cualquier cantidad de cabrones, güey, y tú tienes que chingártelos a todos, güey. O sea, pero imagínate la moral ya a ese punto, o sea, las primeras 2 semanas, güey, no mames, qué horror, güey. Ya para la cuarta, y es como que, qué rayo, güey, ¿cómo andas? No, chido, güey, ¿qué me toca? Segundo piso, vas, güey. Y lo que no, 0, güey, aquellos muriéndose, ¿no? Pero 2 meses, güey, de puro fragor de la batalla, güey. Pues lo único que hicieron, güey, la verdad, los alemanes, fue darle chance a los rusos, güey, de que perfeccionaran todos sus pertrechos, güey, de que perfeccionaran toda la defensa, güey. Ahí aplicamos la siguiente, y lo que los alemanes no se les ocurrió que había más Rusia por otro lado, güey. El bosque es grande, güey, pero ok, güey. Sí, a lo mejor, bueno, es que también, no sé, güey, a lo mejor destruyeron chingos de puentes, güey, chingos de cosas que ya Definitivo. Era imposible cruzar el Volga por otro lado que no fuera por ahí, güey. Sí puede ser, porque de hecho a los rusos les valía madre. Ya ves que ellos también quemaban toda la tierra para que no pasara nadie, y Stalin dijo, vamos a quemar todo. Y tanto bombardeo tuvo un costo muy importante en pues ahora sí que en la parte armada de los alemanes, güey, porque pues si no había mucha calle, pues sí, ¿no? Los tanques pasan por encima del escombro, pero lo hacen significativamente más lento. Y cuando estamos hablando de que si llegas media hora tarde, ya llegaste a un regimiento de cabrones más muerto tarde, güey, entonces se vuelve muy, muy importante el hecho de que ya no hay caminos, güey. Sí. Y tienes que ir con trascabo, güey, para que pase el pinche Panzer, güey. Entonces está cabrón, güey. No, y aparte, los suministros, no los mandaban en tanques, güey. Iban en camioncitos normales que esos güeyes ni de pedo te pasan sobre los escombros, güey. Sí, y luego, ¿desde dónde venían, güey? Porque recordemos que todo lo que es, volviendo a Crimea, Croacia, güey, todos los países de ese lado, güey, no eran rusos, güey,
pero no eran alemanes, güey. Entonces tampoco les ponían fácil el camino a los alemanes para que pasaran las cosas, güey. Sí. El puro clima era así como que, sí, traemos todas estas municiones y están atoradas en el lodo. Así que no pueden llegar, güey, porque no. Y te digo, eso súmale la moral, güey. El frillazo, güey. Hace un chingo de frío, güey. Ya en ese punto. Sí. O sea, entonces sí era bien difícil para los dos bandos, güey. Pero ¿quién les manda, pinches alemanes, güey? Pues sí, la neta. Se quisieron engolosinar, güey. La neta, güey. Y pues bueno, los soldados en el interior representaban 8 etnias de toda la Unión Soviética. Que era ruso, kazajo, georgiano, uzbeco, tayiko, ucraniano, judío y mongol, güey. Y con todos los hombres heridos y exhaustos y el edificio derrumbándose a su alrededor por el constante impacto de morteros, artillería y el fuego de las ametralladoras, estos tipos lucharon valientemente contra todo pronóstico, güey. Cabrón, aquí sí el mérito no nomás es del Pavlov. Este güey lo cuentan porque pues fue el que obtuvo... Sí, alguien tiene que ponerse la medalla y alguien tiene que poner el nombre de la calle, ¿no? Pero... Sí, pero la neta se rifaron. Todos los güeyes que estaban allá adentro, güey, se la rifaron cabrón, güey. No, es que todos tenían que sacar lo mejor de sí en ese momento, güey. O sea, no había mucha chance para acobardarse, la neta. O sea, no había tiempo, no había mucha chance para pensar en cualquier cosa. Qué chido, güey. Porque una vez más, güey, es un ejemplo medio gris, porque pues es la guerra al final del día, güey. Pero todas estas etnias rusas no son famosas por quererse entre sí, güey. De hecho, no son fans unas de otro. Muchas tienen pleitos casados, güey, totalmente. Hay muchas de esas que no se consideran rusos. Los kazajos, los mongoles, así como que yo era chino ayer, güey. Sí. Aunque esa parte está también gris, cambiaba un poquito por esos años de nacionalidades o durante los tiempos. Entonces, yo creo que ahí aplica perfectamente la de ¿por qué haces lo que estás haciendo todos los días? Nada, pues salvar al güey de enseguida, güey. Sí. Y ya mañana vemos qué pedo, güey. Pero ahorita, güey, lo importante es que nos salvemos todos nosotros. Ya después nos agarramos a trompos, güey. Entonces, esa es la parte donde digo, bueno, lograron ahora sí que limar sus asperezas o resolver sus diferencias con tal de dispararle todos a un enemigo común, güey. O sea, básicamente es muy raro. El doctor Manhattan tenía razón, maldita sea, güey. Sí. Uh-huh. Pero bueno, por su parte, Jacob Pavlov nunca pareció perder su disposición siempre alegre. Y aunque este tipo era un sargento de bajo nivel, no solo inspiró a su propia unidad asediada, sino a todo el ejército rojo, güey. O sea, ya era el pinche faro este güey, ya era un ícono más bien, güey. Ya no era tanto un soldado, güey. Y bueno, su heroica defensa fue un faro de heroísmo alimentado por una máquina de propaganda en medio de una guerra que hasta ahora había visto a los alemanes destruyendo absolutamente todo desde Varsovia hasta Moscú, güey. Uh-huh. Entonces, el que este güey se parara, güey, y dijera, pues aquí no pasan hijos de la chingada, güey, pues sí les dio un chingo de esperanza a estos pobres cabrones, güey. Y bueno, siempre buscando formas de mejorar la moral durante la defensa, Pavlov encontró una vieja máquina de fonógrafo en un apartamento destruido, pero nomás solo tenía un disco, güey, y nadie sabía la melodía, güey. Pero él y sus tropas escucharon esa canción hasta que memorizaron cada pinche nota, güey. Era lo único que tenían para no volverse loco, de la negra, güey. Y no mames, güey. Pues, a lo mejor sí, güey. Hubiera estado chido. La sopa de caracol era, güey, chingues madre. What a very good soup. No mames, güey. Mientras la batalla más feroz de la Segunda Guerra Mundial se libraba a su alrededor, hombres luchando calle a calle y casa por casa, el ataque nazi continuó en esta fortaleza improvisada, güey. Los hombres de Pavlov disparaban constantemente con ametralladoras en todas direcciones, y mientras que los alemanes eran bien conocidos por sus habilidades estratégicas de combate relámpago, hacia el final de la batalla, por el apartamento de Pavlov, el comandante del sexto ejército arrojó todas esas tonterías tácticas por la ventana, güey. Y comenzó a arrojar una ola tras otra de sus propios hombres a los rusos en una pelea no muy diferente a cuando te mandan un montón de Zerlings y tú ya tienes tus bunkers, tu línea de defensa armada con supply depots y un montón de siege tanks atrás. Pues así, básicamente así se chingaron a los alemanes. Que de todos modos sí te quedan a veces. Pero no, sí. Sí se entiende, o sea, el pertrecho estaba bien puesto volviendo. La fortaleza está bien puesta. Y ya había durado 2 meses, güey. ¿Qué te hace pensar que ahorita se va a rajar, güey? Ahorita está mejor que nunca, güey. Sí, de hecho, pues ahí sí, fue como que se ahuevó este güey. No, pues esta chingada tiene que caer y la vamos a hacer caer a la fuerza, güey. Pero pues... Pues es que también no había de otra, güey. O sea, recordemos que Hitler como figura, güey, no era lo más... como estratega, güey. Yo sé que hay muchos escritores que los tachan de que era un genio genial. Pero no. Hitler era muchas cosas. Era un gran orador, güey. Y lo que quieras. Pero... en la parte de la estrategia no era
tan listo, porque aunque la idea era buena, al momento de la práctica era como boxeador que se enoja, güey. No, me vale madre, güey. Vamos a hacerle así a huevos. Entonces, ¿qué pasa? Que te obligaba a todos, güey. A todos en la cadena de mando, güey. A huevísimo se va a hacer así, güey. Y me agarras a ese edificio. Pero es que no podemos, güey. Estamos diciendo que no se pudo, güey. 2 meses que no se pudo. Es que no se puede, es culpa tuya. Acuérdate que cuando se muere, cuando ya se está dando por vencido Hitler, que decide suicidarse, él le echa la culpa a la falta de voluntad alemana. Sí, güey, sí. Sí, es que no le echan huevos, cabrón. Sí, es que no le echaron huevos y por culpa de la falta de voluntad del alemán, valió madre este pedo, güey. Yo hice todo bien, ustedes están mal, güey. Tira el micro, güey, es un balazo, güey. O sea, no mames, güey. O sea, entonces, ¿qué te quedaba, güey? O sea, pues ya pelear la desesperación. Yo creo que ya no hubo táctica ahí, fue... Ya, güey, que pase lo que tenga que pasar, güey. Pero sí. Total, güey. Y así fue como se chingaron a un montón más de personas, güey. Supuestamente llegó a tal punto que durante las pausas en los combates, los rusos tenían que salir corriendo de la casa, güey, y mover montones de cuerpos solo para que tuvieran líneas de fuego despejadas hacia el enemigo, güey. Y es totalmente válido, güey. Está bien zarro eso, pero es bien válido porque al final del día... Sí, se van juntando, güey. Y pues, esas pues los quitas, güey. Llegan y hay que mover esos, güey. En la Primera Guerra los usaban de trinchera. Sí. Así como, nomás les echabas lodo para que no se viera acá tan zarro, ¿no? Pero pero al final del día, pues era materia, ¿no? Que absorbía balas. Pues sí, entonces en poco tiempo el lugar estaba cubierto de tantos cráneos y huesos que comenzaba a parecerse a la portada de un juego de Warhammer 40.000, güey. Básicamente, puros orcs. Las tropas de Yakov Pavlov mantuvieron la posición durante 59 días, güey. En ese momento la batalla de Stalingrado estaba casi decidida. Pavlov y los defensores de esta vital ciudad habían resistido el tiempo suficiente para que un nuevo grupo de ejércitos soviéticos llegara de Siberia, rodeara al sexto ejército alemán y lo aniquilara por completo, güey. La defensa de Stalingrado resultó ser el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial y a partir de ese momento los alemanes estarían a la defensiva mientras se retiraban todo el camino de regreso a Berlín, que fue como se los chingaron, güey. Y en medio de todo esto, durante 2 meses, un sargento había mantenido el objetivo cúspide de la invasión alemana de Rusia. Los fascistas nunca avanzaron más allá de él, nunca tomaron el edificio y nunca invadieron su posición. Turn down for what? A pesar de superar en número a su fuerza por un factor de aproximadamente 100.000 a 1, güey. O sea, también eso está exagerado, no eran tantos, pero no mames, eran un chingo. Sí, o sea, si cuentan lo más los 25, pues sí lo superan por un chingo, ¿verdad? Pero me supongo que no eran los mismos 25 siempre, güey. También es una mamada, güey. No, se maman, güey. Pero sí, no chingues, güey. O sea, es importantísimo, te digo, recalcar que esas fuerzas no ganaban terreno, que se ganaba tiempo, güey. Sí. Tiempo. ¿Por qué? Porque pasando el Volga, llegabas a la parte más céntrica y más importante que la parte más céntrica de Stalingrado. Atrás estaba la zona más industrial. De hecho, ese es un mérito muy bueno de Rusia, que en principios de 1942, finales de 41, agarra todo su brazo industrial, todo completito, así fábricas completas, las desclavan del suelo, güey, y todas las mandan a Siberia o muy al norte, güey. Todo, güey, maquinaria. Y allá empiezan a hacer tanques y allá empiezan a hacer este nuevo ejército del que hablas, güey. Pero nada de eso se hubiera podido hacer, güey, si estos güeyes no hubieran tenido los huevos cuadrados durante 2 meses enteros, güey. Junto con otras buenas porciones del ejército en los otros lugares que había, güey, a lo largo y sobre todo por los otros lados para llegar a Stalingrado, güey. Para que pudiera, ellos materializaron que se pudiera, güey. Sí, ahora sí que hecho, porque... eso güey, lo hicieron suceder, güey. Sí, güey, porque si eso hubieran caído, otra cosa hubiera pasado, contado. definitivamente, güey. O sea, está bien cabrón ese jale. Pues sí, el sargento Yakov Pavlov sobrevivió a la batalla, luchó durante el resto de la guerra y estuvo presente durante la caída de Berlín y recibió el título de héroe de la Unión Soviética, güey. Sí, pues sí. El mayor honor del país por su valentía militar. Que de hecho, el edificio que defendió sigue en pie y hoy es un edificio emblemático en la nación de Rusia, güey. Sí, pues obviamente, güey. O sea, ese hay que cuidarlo, güey. Que se caiga el Kremlin, güey. Pero esa madre hay que cuidarla, güey. Sí. Porque, no mames. Esa madre, permitió que Rusia continuara siendo Rusia, güey, básicamente, güey. Sí, también mis respetos para el güey que construyó el edificio, güey. Sí, porque quién sabe por qué chingón no se cayó, güey. Buenas varillas, chingonas, güey. Varilla de la chingona, güey. Varilla de la cara, güey, sí. O sea, de chingón ese, güey. Pero, bueno, pues a pesar de todo esto, el mayor testimonio de la defensa de Pavlov es Cuando los rusos capturaron al sexto ejército, notaron que el mapa personal del campo de batalla del general alemán Friedrich von Paulus, güey,
tenía la estructura en un círculo rojo y con el texto escrito a mano la palabra castillo señalándola, güey. ¡Oh! ¡Qué chido, güey! O sea, le dieron así como que todo el pinche valor, así como que esta madre, güey, es lo que tenemos que capturar, es el pinche castillo, güey. Sí, es el premio, güey. Ajá. Es el premio, güey. Castillo, güey. Qué chido. En los mapas rusos, güey, solamente la marcaron como el cantón de Pavlov, güey. ¡Pum, güey! No mames, güey, qué chido, güey. Y pues sí, esta fue la historia, güey, de Jacob Pavlov y su defensa heroica de Stalingrado, güey. Nah, mis pinches respetos para los rusos en esa acción, güey. Y en muchas en Stalingrado, güey. En Stalingrado, demostraron mucho valor, güey. Porque ya era casi que la última frontera, güey. Y gracias a que empiezan ahí a recalar, que empieza a mejorar la situación, es como se puede cerrar la tenaza, que al final del día termina derrotando a los alemanes, güey, tanto por Occidente como por Oriente, güey. Entonces era bien importante que estos güeyes se alivianaran. Lo hicieron relativamente sin ayuda, güey, porque pues no, los otros estaban del otro lado, güey. Sí, así que lo sacaron a punta de balazos. Pero hay que decirlo y no podemos glorificarlo. Esta parte de la historia está muy chida, güey, pero tampoco podemos glorificarla de más. ¿Por qué? Porque sí es verdad que al final del día sacaron a los alemanes de Rusia, sí, de Stalingrado, sí, pero el costo fue brutal y fue altísimo. Y si comparamos las cifras de alemanes muertos contra rusos que perdieron la vida en ese enfrentamiento, es ridícula la cantidad de bajas de rusos. Los... Sí, o sea, es en comparación de los alemanes con los rusos. Es ridículo. Porque sí les dieron una pataliza, pero a costa de 2 millones de personas, güey. O sea... Y X, ¿no? Entre civiles y lo que quieras, porque los civiles también andan en el talón, güey, acomodando radios, güey, pasando comida, lo que quieras, güey. Entonces, no es... se merecen mucho respeto, pero les digo, es un capítulo de la historia que tenemos que tomar en cuenta y no glorificarlo, porque sí, estuvo súper gacho. O sea, la cantidad de gente que murió fue atroz. Y vimos muchos de esos en la Segunda Guerra Mundial. En la primera. Fuimos, qué valientes... Qué chido, pero hay que recordarlo en la historia, como que, güey, son cosas que no se deben de volver a repetir, güey. Sí, o sea, la guerra no está chida, güey. Por más de que te la pongan en el pinche Call of Duty, güey, la guerra no está chida, güey. No, güey, no. Y te digo, la gente tiene que agarrar un poquito la onda de eso. Claro que la guerra es muy diferente. Ya no es como era antes, donde literalmente hombres y mujeres sacaban la casta y sacaban al país adelante. Literal, cuadra por cuadra, güey. Sí. Aquí no, güey. Aquí estaba, ya ahorita ya está más cabrón, ya tiras una pinche bomba rara, güey, o algo así, güey. Pero sí, les digo, sí, los rusos fueron héroes, sí, pero no mames, vean las cifras. O sea, si ustedes quieren ir a una batalla, si quieren ser generales, no quieren tener las cifras que tuvieron los rusos, güey. Sí, básicamente. En toda la campaña de Stalingrado, güey. Pero sí, pues güey, sí. Muy buena bola, pero pues sí, aguas, es lo único. Pues bueno, amigos, esta fue la historia de Jacob Pavlov. Y pues ya, nos vemos el siguiente lunes. Roberto, coméntanos tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar. Pues básicamente estamos en el canal aquí de YouTube de Partisoft. Estamos subiendo de tecnología, de juegos. Tenemos nuestro podcast el viernes a partir de las 10 de la noche. Y estamos de lunes a jueves en Twitch, en Partisoft Games, jugando The Forest y muchas otras cosas. Estábamos jugando Rainbow Six, pero soy un imbécil para Rainbow Six, así que no volveré a jugar eso en la vida. Pero está muy chido. Estamos jugando estamos jugando Pacify. Está chido ahí para que le caigan. Muy bien, como quiera, aquí les pongo en la descripción los enlaces para que vayan a ver a Roberto. Y pues bueno, recuerden que me pueden ver aquí casi todos los días en el canal de SideQuest los lunes. Y en el Twitter me encuentran como Spot Gaviani peleándome con la gente. Y ya, básicamente. Nos vemos el siguiente lunes con otro capítulo de los más rudos de la historia. Chido, raza. Bye bye.